Buen día, estudiantes. Vamos a trabajar la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje de tercer grado en la fase 1, semana 4, con fecha 22 de febrero de 2021. En la unidad número 3, narremos de la fase 1, semana 4. La actividad de inicio. Lee con mucha atención el siguiente cuento, titulado Juancito y el balón. Antes de la lectura, vamos a responder en el cuaderno. ¿De qué crees que trata este cuento? Recordemos que siempre, antes de leer un cuento, debemos hacer nuestras predicciones sobre qué va a tratar o de qué va a hablar el cuento. El cuento es el siguiente. Después de leer ese cuento, vamos a responder en el cuaderno. ¿Qué le ofreció el entrenador a Juancito? ¿Qué pasó cuando Juancito se dio cuenta de que los del equipo del entrenador jugaban mejor que él? ¿Identificaste las palabras destacadas en negrito? ¿Te fijaste en esas palabras? Si es así, ¿cuáles son? Escríbelas. ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Juancito? Veamos lo que es la estructura del cuento. El inicio. Describe el escenario o lugar donde suceden los hechos, el tiempo y los personajes principales. El desarrollo. Se presentan situaciones extrañas o conflictos entre los personajes. Y el final. En el final se resuelven los problemas o el problema planteado. Observa las siguientes imágenes y escribe con tus palabras lo que sucedió en cada momento del cuento de Juancito y el balón. Debemos volver a leer la historia e identificar el inicio. ¿Cómo iniciaba ese cuento? Recordemos y lo escribimos en el cuaderno. También el desarrollo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le dijo el entrenador? ¿O quién fue que llegó a ver a Juanito? ¿Dónde jugaba Juanito? Y el final, ¿cómo terminó la historia? ¿Qué decisión tomó Juanito? Todos los cuentos contienen verbos. Estos expresan las acciones que realizan los personajes. Estas acciones pueden estar en presente, pasado o futuro. Veamos la conjugación de los verbos. Pasado son aquellos que expresan acciones que ya ocurrieron. Por ejemplo, jugó. Juancito jugó fútbol. Tenemos el verbo en pasado, es decir, esa acción que ya pasó. Ahora, el presente, las acciones que se están realizando en el momento actual. Ejemplo, juega. Juancito juega fútbol, es decir, en ese momento está jugando. Mientras que jugó, es decir, que ya lo hizo. Futuro, expresa acciones que aún no han ocurrido, pero que pasarán o pueden pasar. Ejemplo, jugará. Juancito jugará fútbol. Es momento de aplicar lo aprendido. Con respecto a lo que hicimos la semana anterior, en donde habíamos planteado ciertas cosas, como por ejemplo, habíamos seleccionado a los personajes, los cuales podrían ser animales, cosas o personas. También elegimos el lugar en donde se va a desarrollar la historia y respondimos a las preguntas, como por ejemplo, ¿qué cosas harán los personajes? ¿Cuáles serán sus acciones heroicas? ¿Qué cosas extrañas sucederán? ¿Tendrán conflictos? ¿Y cómo lo resolverán? Eso lo habíamos trabajado la semana anterior. A partir de ahí vamos a escribir lo siguiente, lo cual será un cuento y será la primera actividad del primer trimestre. Tenemos que elegir el título del cuento. Tenemos que escribir un inicio, cómo inicia este cuento.
un desarrollo, qué cosas extrañas o qué conflictos ocurren y un final, cómo termina la historia. ¿Será que se resolvió el conflicto o no se resolvió? Hay que darle un final. Y tenemos como fecha de entrega de esta actividad 1, que es el cuento, el día viernes 26 de febrero del 2021.